Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les leeré una carta que me llegó. Son unas confesiones. Comenzamos. ¿Cómo están? Ya estamos aquí. Nada más para decirles primero que nada, si son nuevos en el canal, bienvenidos. Espero que aquí encuentren lo que estaban buscando. No sé qué sea, pero ojalá que lo encuentren aquí. Y no se les olvide, por favor, porque siempre se me olvida decirlo, háganle clic ahí al botoncito de suscripción y también a la campanita para que sepan cuando hay un nuevo video o un nuevo programa en vivo aquí en el Bonfish Channel. Si ustedes están regresando al canal, gracias por ese apoyo realmente fantástico que siento de ustedes. Y bueno, pues hoy les tendré que leer una carta que me llegó, una carta que espero que los haga reflexionar. Comenzamos. Confesiones. Yo era tan feo que cuando nací, el médico preguntó dónde estaba la cámara oculta. Era tan feo que cuando nací, el doctor me tiró al aire y dijo, si vuela, es murciélago. Y luego me tiró al agua y dijo, si nada, es cocodrilo. Era tan feo que cuando nací, el doctor me dio la cachetada en la cara. Luego fue a la sala de espera y le dijo a mi padre, hicimos lo que pudimos, pero nació vivo. Y en lugar de felicitar a mi papá, lo golpeó. Era tan feo que mi madre cuando nací no sabía si había sido un mal parto o una buena cagada. Incluso ella no sabía si quedarse conmigo o con la placenta. Pero como era prematuro, me metieron en una incubadora con vidrios polarizados. Era tan feo que cuando nací no lloré yo. Lloré el doctor, lloró mi papá y lloró mi mamá. Mi madre nunca me dio el pecho porque decía que solo me quería como amigo. Así que en vez de darme el pecho, me daba la espalda. Era tan feo que a los 3 meses aprendí a caminar porque nadie me alzaba. Era tan feo que cuando era chico me acariciaban con una rama. Era tan feo, pero tan feo, que un día mi mamá me llevó de camping y en la noche los coyotes prendieron fogatas para que no me acercara yo. Era tan feo que cuando jugaba al escondite nadie me buscaba. Nací tan feo que cuando era niño, por las noches, mi angelito de la guarda dormía en la habitación de al lado. Yo siempre fui muy peludo, y a mi madre siempre le preguntaban, Señora, ¿a su hijo lo parió o lo tejió? Mi padre llevaba en su billetera la foto del niño que venía cuando la compró. Pronto me di cuenta que mis padres me odiaban, pues mis juguetes para la bañera eran un radio y un tostador eléctrico. Una vez me perdí y le pregunté al policía si creía que íbamos a encontrar a mis padres. Me contestó, no lo sé, hijo. Hay un montón de lugares donde se pudieron haber escondido. Era tan feo que me exhibían en una feria por teléfono. Era tan feo que cuando me despertaba el sol se escondía. Era tan feo que no podía dormir porque cuando venía el sueño lo espantaba yo. Era tan feo que me dolía la cara. Era tan feo que los ratones me comieron el documento de identidad y dejaron la foto. Cuando fui al zoológico, los monos me tiraban galletitas. Mis padres tenían que atarme un trozo de carne al cuello para que el perro jugara conmigo. Cuando me secuestraron, los secuestradores mandaron un dedo mío a mis padres para pedir mi recompensa. Mi madre les contestó que quería más pruebas.
Tuve que trabajar desde chico. Trabajé en una veterinaria y la gente no paraba de preguntar cuánto costaba yo. Un día llamó una chica a mi casa diciéndome, ven a mi casa, que no hay nadie. Y cuando llegué, sí, no había nadie. Era tan feo que el psiquiatra me hacía acostar boca abajo. Y él mismo me dijo un día que yo estaba loco. ¡Ja! Yo le dije que quería escuchar una segunda opinión. De acuerdo, dijo. Además de loco, es usted muy feo. Una vez, cuando me iba a suicidar tirándome desde la terraza de un edificio de 50 pisos, mandaron a un cura a darme unas palabras de aliento. Solo dijo, ¡en sus barcas! ¿Listos? El último deseo de mi padre antes de morir era que me sentara en sus piernas. Lo habían condenado a la silla eléctrica. Era tan feo, pero tan feo, que cuando mandé mi foto por email, el antivirus la detectó. Era tan feo que me miraban 2 veces, porque la primera no se la creían. Era tan feo que convertía a Medusa en piedra. Y encima me echaban del tren fantasma porque asustaba demasiado. Era tan feo que asustaba hasta a los ciegos. Era tan feo que cuando me miraba en el espejo, el reflejo se hacía a un lado. Era tan feo que hacía llorar a las cebollas. Era tan feo que un día tiré un boomerang y este no regresó nunca más. Era tan feo que cuando iba al banco apagaban las cámaras de seguridad. Era tan feo que cuando fui a la casa de los espantos regresé con una solicitud de empleo. Sí, amigos, yo era tan feo que una vez me atropelló un auto y quedé mejor. Ahora soy apenas feo. Bueno, esta es la historia de un feo. Son las confesiones que me escribieron y me llegaron a mi buzón sentimental. Hombre, ¿cuál sentimental? Al buzón, ¿cuál buzón? Aquí me llegó al correo de elbonfis@gmail.com, que es el correo de estas bonfiladas, de este canal y de todos los programas que vamos a hacer. Este no se llama bonfiladas porque ya bonfiladas lo vamos a reservar exclusivamente para los programas en vivo. Estas serán otras cápsulas, otros videos, otra cosa, pero bonfiladas ya nada más van a ser los programas en vivo. Y como hay muchas dudas en la gente, este video no es la excepción. Y ya saben que siempre terminamos con muchas dudas. En este caso son 4. La primera es, ¿cómo se escribe el 0 en números romanos? ¿Por qué cuando alguien llama por teléfono a un número equivocado, nunca está ocupado? Cuando inventaron el reloj, ¿cómo sabían qué hora era para poder calibrarlo? ¿Por qué hay gente que despierta a otros para preguntar si estaban durmiendo? Bueno, esperemos que estas dudas se despejen cuanto antes. Mientras tanto, esto fue todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos en el otro.